Bien, y vamos a seguir ahora en otro tema, porque este jueves le contábamos que se vivió una jornada intensa en la Convención Constitucional en la que se aprobó la creación de 6 nuevas comisiones. Sin embargo, el día estuvo marcado por la detención de 2 convencionales de la lista del pueblo. Vamos a conversar sobre esto con la convencional de Convergencia Social, Constanza Schoenhout, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Constanza? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos y todas las televidentes. Constanza, ¿cómo ha sido o cómo puede evaluar esta primera semana? Ya vamos a entrar en lo que pasó ayer, pero ya en la segunda semana de trabajo, con estas comisiones que ayer se le dio real importancia porque fue un avance muy relevante en la convención. Sí, yo creo que esta semana ya empezamos a agarrar el ritmo de funcionamiento, estableciendo citaciones, plazos, formas de votación. Ya tenemos implementado al fin el sistema de votación simultánea, por tanto además hay transparencia y mayor rapidez al momento de hacer las votaciones, y efectivamente el hecho de poder haber avanzado en aprobar las comisiones que van a empezar a trabajar, que además van a estar citadas a trabajar para el día lunes, ya empieza a correr el plazo de los 30 días para que podamos en 30 días más tener un reglamento, bueno, varios reglamentos probablemente definitivos, que nos van a permitir empezar a hablar sobre los temas de fondo y por tanto ya empezar a redactar efectivamente una nueva constitución. Así que yo creo que es muy valorable, es una buena noticia para todos y todas las personas que vivimos en Chile, que estamos expectantes por la nueva constitución, y evidentemente, como tú decías, también estuvo marcado por esta detención de un par de convencionales, nuestros compañeros y compañeras, que además fueron detenciones ilegales y creo además en el marco de nuevo de la desproporción del uso de la fuerza policial. Por suerte eso tuvo que dilatar un poco la sesión, lo que nos hizo terminar también más tarde, pero por suerte nuestros compañeros y compañeras ya están bien, estuvimos con ellos y pudieron salir efectivamente electos. De estas comisiones, Constanza, ayer, porque se había hablado durante la mañana de reglamento, ética y presupuesto, que son más de funcionamiento, ¿cómo van a funcionar estas? Porque además, bueno, luego conocíamos de las otras comisiones, ¿de qué manera van a funcionar? Porque como sabemos que la instalación ha sido desde hace poco, también todos estamos aprendiendo el funcionamiento de todo, básicamente. Entonces, cuando uno escucha de comisiones, ¿qué alcance van a tener? ¿Van a funcionar de manera parecida como en el Congreso, en la Cámara Alta y en la Cámara de Diputados? ¿Es eso el rol que van a tener cada una de ellas? Es un poco distinto porque estas no son comisiones temáticas, es decir, no es que de aquí salgan normas que después tienen que aprobarse en el Pleno una tras otra, sino que son comisiones que van a tener 30 días corridos para generar una propuesta de reglamento al Pleno. Y de ahí se va a dar un plazo cortito de 3 días para que se puedan presentar indicaciones a los reglamentos. Por ejemplo, faltó esto, entonces propongo agregarlo, creo que esto no corresponde porque está en contraposición con lo del otro reglamento, creo que esto se puede ajustar de tal manera. Todas esas indicaciones se van a poder presentar para 2 días después poder resolverlas. Y con eso, entonces vamos a tener ya el reglamento de funcionamiento de la convención, es decir, cómo vamos a debatir y cómo vamos a tomar las decisiones. Vamos a tener el reglamento de ética y convivencia, el reglamento de prevención y sanción de todos los tipos de violencia y discriminación, y vamos a tener un reglamento de probidad y transparencia. Y finalmente vamos a tener también una propuesta de funcionamiento de la administración interna de la convención, que también es un ítem relevante, desde cómo nos relacionamos con la Secretaría Ejecutiva, cuáles son el estatuto laboral aplicable, por ejemplo, todos los funcionarios y funcionarias que están sosteniendo el trabajo administrativo permanentemente de la convención, entre otros temas. Y estas otras comisiones las vamos a terminar de resolver el lunes, en atención a cuáles son sus atribuciones para que puedan empezar a funcionar también la próxima semana. Eso mismo le iba a preguntar, Constanza, respecto a cómo se van a continuar con la discusión de las comisiones, porque ya habían quedado listas las 3 primeras que, además, bueno, después vamos a ir a eso, eran bien emblemáticas respecto a ética y derechos humanos, ¿no?, que fueron bien celebradas en esas 2 en particular. ¿Cómo sigue el funcionamiento de las otras comisiones el próximo lunes y martes, entiendo?
Sí, nosotros tenemos ahora un plazo hasta el lunes a las 9:30 de la mañana para presentar propuestas de definición de nombre y de objetivos de estas comisiones. Perfecto. Porque hay varias todas las comisiones que aprobamos ayer fueron propuestas en el Pleno, en la discusión que fuimos dando. Entonces hay algunas que se repiten un poquito en algunos temas. Tenemos, por ejemplo, la de participación ciudadana a secas, pero también hay una de participación plurinacional, social y territorial. Entonces vamos a generar propuestas donde probablemente algunas se van a fusionar. Lo que de todas maneras es claro es que va a quedar una comisión de participación que sea lo más amplia posible. Va a quedar una comisión probablemente de comunicación, información y transparencia, que es la que va a tener que resolver cómo nos comunicamos y cómo vamos recibiendo información desde la ciudadanía, pero cómo también vamos entregando y rindiendo cuentas. Y evidentemente también una comisión de derechos humanos que vamos a tener que caracterizar también y que creo que tiene mucha relevancia, en tanto va a ser quizás la única comisión que no se va a referir meramente a temas procedimentales o administrativos, sino a dar un contexto en materia de derechos humanos que sea el eje rector del debate constituyente que vamos a dar próximamente. Eso, en respecto a los temas de derechos humanos, ¿eso qué alcance tiene? Porque cuando se habló, incluso la primera declaración de la convención, se decía las facultades que tiene un órgano u otro y finalmente la Convención Constituyente no tiene facultad propiamente tal para establecer la situación de los detenidos en la revuelta, ¿no? Como se denominó. Pero sí se le puede pedir a otro poder del Estado. En derechos humanos, los alcances y que tengan la facultad que tiene la Convención Constituyente, ¿cuáles son en esta comisión en particular? Eso es parte de las propuestas que se tienen que presentar. El lunes. Ya. Yo puedo hablar, y ahí hemos tenido de todas maneras conversaciones bastante amplias. Yo creo que hay un consenso mayoritario en que efectivamente esta Comisión de Derechos Humanos no refiere a establecer, digamos, como pudo haber sido la Comisión Rettig en su momento, la Comisión Valech, una verdad, justicia y reparación respecto de los hechos de la revuelta 2019. Pero sí establecer, o más bien, poder poner sobre la mesa los distintos hechos que han ocurrido en materia de derechos humanos desde hace muchos años. Desde pueblos originarios, por ejemplo, planteaban la importancia para ellos de poder poner su verdad histórica sobre la mesa para efectos de poder luego configurar o justificar las demandas en términos de plurinacionalidad y autonomía. Para nosotras también va a ser muy relevante poner, por ejemplo, en materia de derechos humanos, el acceso o la situación que existe respecto a la escasez de agua y la privatización de la misma, en materia de las vulneraciones históricas, en materia de derechos humanos de las mujeres. Yo imagino, en general, una comisión de derechos humanos donde todas las defensas de lucha de todos los luchadores y luchadoras de derechos humanos puedan estar ahí. Y lo que sí es facultades de la nueva Constitución tiene que ver precisamente con las garantías de no repetición. Yo creo que ahí sí vamos a cumplir un rol importante desde esta perspectiva amplia en materia de las discusiones que vamos a tener respecto a las fuerzas de orden y seguridad, aquello relativo a cómo vamos a proponer eventualmente un nuevo sistema judicial reformado o refundado que efectivamente esté dentro de los marcos de los derechos humanos. Y creo que ahí entonces sí hay determinadas facultades donde vamos a sentar algunas bases de la discusión que va a ser la nueva Constitución. Yo me la voy imaginando más o menos así, en esa dirección va a ir más o menos nuestra propuesta y es lo que nos parece importante de poder poner sobre la mesa y de también poner un hito político, en tanto sabemos que en Chile, desde que es Chile, se violan los derechos humanos de distintos sujetos sociales, que además hubo un momento relevante de graves violaciones a los derechos humanos durante la revuelta, que es lo que permitió que hoy día tuviéramos un proceso constituyente y por tanto que la primera comisión en materia de contenido sea de derechos humanos, creo que es profundamente significativo y tiene un sentido y un apoyo bastante transversal dentro de los y las constituyentes. Constanza, ¿cómo reciben las críticas al trabajo que está realizando la Convención, por ejemplo, en lo que mencionábamos al inicio de los detenidos ayer, de los dos constituyentes, que se suspende la sesión, se retrasa la discusión que se estaba desarrollando? Y bueno, ahí genera ruido en algunos sectores respecto a si se va a
suspender una sesión cada vez que estén ocurriendo estos hechos. ¿Cómo toman esas críticas que han ido en directa relación con hechos externos a veces, pero que interrumpe literalmente en alguna de las sesiones, conversaciones o trabajo al interior de la Constitución, de la Convención? A ver, esta situación era particular porque estábamos hablando de dos convencionales que no iban a poder estar en la sesión porque estaban detenidos ilegalmente. Yo creo que eso justifica de sobra la suspensión de la discusión que estábamos dando, de la sesión que teníamos que comenzar, para poder hacer todo lo posible para que los convencionales pudiesen estar en el proceso de debate del cual son parte. Y ahí me parece muy relevante dejar claro que esto no se trata de alegar un fuero o algún tipo de protección especial respecto a nuestros derechos. Aquí fue calificado por el juez Daniel Urrutia y también por la fiscal a la cual se le comunicó la detención, que era una detención ilegal. Y en ese sentido creo que es relevante tenerlo en consideración para efectos de juzgar al menos el día de ayer, que en cualquier caso también es relevante poner sobre la mesa que con independencia del retraso o de la suspensión de la convención, de la sesión de la convención, logramos cumplir el objetivo que estaba propuesto para el día de ayer. Más tarde, con más cansancio, pero lo logramos hacer de igual forma. Y creo que eso también es relevante de plantearlo transparentemente hacia la ciudadanía. Aquí no hay un retraso, finalmente, de nuestro trabajo y del objetivo que teníamos ayer, sino un desajuste de horas en atención a un hecho puntual que para nosotros era muy relevante ponerle atención. Bien, Constanza, muchísimas gracias por haber hablado con Serena esta mañana. Que tenga buen fin de semana. Muchas gracias a ti, un buen día y buen fin de semana para todos y todas. Nos vemos.